Una gran multitud se congregó alrededor de la cruz. Algunos observaban con ojos llenos de lágrimas, mientras que otros, con rostros llenos de burla, se acercaban y gritaban con desprecio: «Si realmente eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz?». Los fariseos en su arrogancia se burlaban de él, mientras que los soldados, en su crueldad, se mofaban sin piedad. Sus voces impregnaban el aire, sus palabras afiladas como cuchillos. Pero Jesús, en medio de tanto sufrimiento, permanecía en un silencio absoluto, como si cada insulto y cada burla no pudieran tocar su alma. El cielo, como reflejo del dolor que él experimentaba, se oscureció, cubriendo el mundo con una sombra de tristeza y desesperanza. Las manos de Jesús, clavadas en la madera de la cruz, estaban expuestas al sufrimiento de los clavos que desgarraban su carne. Cada movimiento de su cuerpo era un tormento indescriptible, y las gotas de su sangre caían al suelo, marcando el suelo con su sacrificio. En ese momento de agonía, cuando todo parecía perdido, Jesús pronunció las 7 palabras que cambiarían el destino de la humanidad. 7 frases que, más que simples palabras, se convirtieron en el discurso más importante de la historia, un mensaje cargado de amor, redención y esperanza que perduraría por siempre. Las 7 palabras de Jesús, llenas de sabiduría divina, siguen siendo recordadas a lo largo de los siglos como el legado más grande que dejó la humanidad, un testimonio de sacrificio y misericordia que transformaría el curso de la historia para siempre. Comencemos con la primera palabra de Jesús desde la cruz: «Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen». Estas palabras sorprendieron a todos los que estaban presentes. Nadie esperaba un mensaje de perdón en medio de tanto odio y crueldad. Jesús, quien es el Creador y Señor de todo el universo, tenía en sus manos todo el poder para condenar a aquellos que lo crucificaban con solo una palabra. Los líderes judíos, los soldados romanos e incluso la multitud que lo había escupido merecían juicio. Sin embargo, él eligió perdonar. Jesús no reaccionó con maldad, no respondió con venganza. Su primera palabra desde la cruz revela el corazón mismo de su misión, el perdón. En lugar de condenar a aquellos que lo habían torturado, Jesús intercede por ellos ante el Padre pidiendo misericordia. Padre, perdónales. Una petición llena de compasión, mostrando que el perdón, incluso en el momento más doloroso, es el camino que Él nos invita a seguir. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que perdonar parecía una carga imposible? ¿Qué fue lo que te impidió hacerlo? La actitud de perdón de Jesús es un desafío profundo para todos nosotros. Nos invita a reflexionar sobre cómo reaccionamos frente a las injusticias que experimentamos. La reacción humana natural al dolor es buscar venganza o guardar rencor. Sin embargo, Jesús nos muestra una senda completamente distinta. Imagina por un momento que llevas una mochila pesada, llena de piedras. Cada piedra representa una ofensa, un dolor o una herida del pasado. Con cada paso, el peso se hace más abrumador y el camino parece cada vez más difícil. Ahora, imagina que decides dejar caer esa mochila. De repente, te sientes ligero, libre. Así es el perdón. Nos libera de las cargas del pasado y nos permite avanzar con mayor paz y ligereza en el corazón. El Evangelio de Mateo nos recuerda: no resistáis al malvado. A quien te golpee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Y al que quiera demandarte y quitarte tu túnica, déjale también tu manto. Quien no perdona enferma, tanto física como espiritualmente.
El que guarda rencor vive sin paz y sin descanso en su alma. El resentimiento amarga el corazón, lo destruye desde adentro. El perdón, por el contrario, limpia el alma, sana la mente y cura los recuerdos amargos. Quien no perdona se convierte en prisionero de su propio resentimiento. Si mantienes rencor en tu corazón hacia alguien, esa persona sigue teniendo poder sobre ti, manteniéndote cautivo en un ciclo de odio y dolor. Terminarás viviendo casi a diario con el peso de esa ofensa, como si esa persona aún estuviera presente. Jesús enseñó que el mal no proviene del exterior, sino del interior del ser humano. El mal surge de nuestro propio corazón. Todos somos malhechores, porque de adentro del corazón humano brotan los malos pensamientos, la inmoralidad, los robos, los homicidios, los adulterios. Todos estos males nacen en lo más profundo de nuestro ser y contaminan nuestra alma. Con esto, Jesús refuta la idea de que las personas son simplemente producto de su entorno. La maldad es inherente a la humanidad. No está en el ambiente, sino en el corazón de cada uno de nosotros. El perdón, entonces, es el único medio por el cual podemos transformar el mal que hay en nosotros en algo santo. Es por eso que el perdón incondicional se convierte en un acto vital. El perdón es lo único que permite a los seres humanos, con todo su dolor y maldad interior, tener espacio para cambiar, para convertirse en mejores personas. Nunca debemos negar el perdón a aquellos que nos ofenden, porque el perdón que Dios nos ha dado es infinitamente superior al que podemos ofrecer. Si no tuviéramos el perdón de Dios, no tendríamos ni la oportunidad de transformarnos ni de encontrar vida. Como dice Mateo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Así, el perdón no solo es un acto de compasión hacia los demás, sino una necesidad para nuestra propia paz y salvación. Ahora centrémonos en la segunda palabra de Jesús desde la cruz. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento Jesús, el Hijo de Dios, colgaba entre dos criminales. No eran simples ladrones, sino hombres que habían hecho del robo su manera de vivir. Estos individuos no solo asaltaban, sino que lo hacían con violencia, robando y matando sin remordimientos. Despreciaban tanto la vida como la propiedad ajena, y su existencia estaba marcada por el sufrimiento que causaban a otros. Vivieron sus días dejando dolor y muerte a su paso, sin ningún tipo de arrepentimiento. La cruz de Jesús estaba en el centro, no solo porque fuera la más visible, sino porque Él fue considerado el mayor de los transgresores. Fue condenado por blasfemar contra Dios y por incitar a la rebelión contra César. Mientras Él colgaba allí, rodeado de burlas y desprecios, los gritos de los que lo rodeaban se oían claramente. El ladrón a su izquierda, lleno de odio y resentimiento, le lanzó un insulto. Si eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el ladrón a su derecha, observando la situación con otra perspectiva, respondió con una voz temblorosa: no temes a Dios, aunque estés bajo el mismo castigo. Nosotros estamos aquí por lo que hicimos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Entonces el ladrón, mirando a Jesús con esperanza, susurró: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y fue en ese momento, cuando la última oportunidad de redención estaba frente a él, que Jesús pronunció esas palabras de consuelo. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón, un hombre que había vivido una vida marcada por el pecado, ahora tenía la promesa de salvación. No importaba cuán lejos se hubiera desviado, la gracia de Dios seguía estando disponible para él.
Jesús no le dijo que algún día estaría con él, sino que hoy estaría con él en el paraíso. Este criminal, anónimo para el mundo, fue testigo de lo que sucedía a su alrededor. Vio el desprecio de la gente hacia Jesús y escuchó, quizás con más claridad que nadie, las primeras palabras que él pronunció desde la cruz. Vio cómo Jesús, en lugar de lanzar insultos a sus verdugos, les pedía perdón al Padre. Seguramente esa actitud de compasión y humildad tocó su corazón, cambiando su perspectiva. Las palabras de Jesús pidiendo perdón por sus enemigos y mostrando sumisión al Padre ablandaron el corazón de este hombre. Este cambio en su actitud provocó una transformación en su pensamiento. A partir de ese momento ya no era un hombre condenado, sino alguien que había encontrado esperanza en sus últimos momentos. Jesús mostró, con su misericordia, que no hay casos perdidos. No existe ninguna vida irremediable para el Hijo de Dios. No importa cuán profunda sea la oscuridad en la que uno se haya sumido, si hay un corazón dispuesto a volverse hacia Él, siempre hay esperanza. El ladrón a la derecha de Jesús reconoció sus pecados, los confesó y comprendió que solo Jesús podía salvarlo. En su último aliento encontró perdón y la promesa de vida eterna. En su impiedad y condena recibió la garantía del cielo, un regalo que solo Cristo puede otorgar. Estos dos ladrones, representando a toda la humanidad, nos muestran una verdad universal. Aunque nuestros caminos puedan diferir en grado, no lo hacen en naturaleza. El pecado nos ha afectado a todos, sin excepción. Todos somos esclavos de él, aplastados bajo su peso, dominados por sus cadenas y condenados a muerte como consecuencia. Pablo escribe, como está escrito, no hay justo ni uno solo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han vuelto inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni uno solo. ¿Alguna vez te has preguntado si tus errores te han separado irremediablemente de la salvación? El ladrón en la cruz nos recuerda que nunca es demasiado tarde para volver a Dios. La gracia de Jesús está siempre disponible, sin importar tu pasado, sin importar cuán lejos hayas llegado. Si aún hay vida, hay oportunidad para el perdón y la redención. Nunca debemos perder de vista que como ese ladrón, siempre podemos hallar esperanza en los brazos abiertos de Jesús. Ahora, enfoquémonos en la tercera palabra de Jesús desde la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, dirigiéndose al discípulo, dijo, ahí tienes a tu madre. Este fue un momento profundamente conmovedor e inesperado, en medio del sufrimiento más intenso que Jesús estaba viviendo. A pesar de estar al borde de la muerte, Jesús, con una conciencia asombrosa de su situación, no dejó de preocuparse por aquellos a quienes amaba, especialmente por su madre, María, y su querido discípulo, Juan. En ese momento, mientras el sufrimiento físico y emocional le consumía, Jesús pronunció palabras que resonarían a través de los siglos, marcando no solo a sus seguidores de ese tiempo, sino a toda la humanidad. Con una voz débil pero clara, le dijo a María, «Mujer, he ahí tu hijo». Luego, mirando a Juan, añadió, «He ahí tu madre». Estas palabras revelan el profundo amor y cuidado de Jesús, aún en su último momento de vida. A pesar de enfrentar una muerte inminente, Jesús no abandonó a su madre. Sabía que ella necesitaba ser cuidada, especialmente porque probablemente José, su esposo, ya había fallecido, dejando a María viuda y sin protección. Imagina por un momento un jardín lleno de plantas, donde cada una depende de la otra para mantenerse fuerte. Algunas proporcionan sombra, otras nutrientes y todas se sostienen mutuamente. De manera similar, nuestra vida espiritual depende de la comunidad a la que pertenecemos. Nos apoyamos unos a otros,
brindando fuerza, consuelo y apoyo en los momentos de dificultad. Jesús entendió esto perfectamente, y al dirigirse a María y a Juan, no solo estaba asegurando el bienestar físico de su madre, sino también creando una conexión espiritual entre los dos. María, como madre de Jesús, necesitaba a alguien que la cuidara, y Juan, como discípulo amado, recibió a la madre de su Señor como su propia madre. Desde las 9 de la mañana, Jesús estuvo suspendido en la cruz, expuesto al sol, sufriendo física y emocionalmente. Durante ese tiempo, pronunció las 3 primeras palabras que revelaban su amor y compasión. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, algo asombroso ocurrió. Al mediodía, una oscuridad sobrenatural descendió sobre la tierra. Una oscuridad que no fue producto de la naturaleza, sino que fue enviada directamente desde los cielos. Esta oscuridad cubrió la tierra por 3 horas, un fenómeno tan impactante como misterioso que dejó claro que algo divino estaba ocurriendo en ese momento. Este acto de oscuridad no solo marcó el fin de la luz del día, sino que también simbolizaba la tristeza y la desesperación que invadieron la tierra, mientras el Salvador del mundo cargaba con el peso de los pecados de la humanidad. Sin embargo, incluso en ese sombrío panorama, Jesús continuaba cumpliendo su misión de amor y sacrificio, cuidando a su madre y demostrando una vez más que, aunque estaba atravesando su propio tormento, no dejaba de pensar en los demás. Alrededor de las 3 de la tarde, cuando las tinieblas comenzaron a disiparse en el cielo, Jesús pronunció su 4ª palabra desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un profundo silencio cubría el monte del Gólgota, interrumpido solo por los murmullos y susurros de la multitud que observaba el evento. Habían transcurrido ya 3 horas de oscuridad total sobre la tierra. Esta oscuridad no era un fenómeno natural, era un signo divino, algo enviado directamente desde los cielos. A lo largo de toda la Biblia, las tinieblas suelen asociarse con la oscuridad espiritual, la muerte, el pecado y el juicio. El mundo está sumido en las tinieblas porque ha cegado el entendimiento de los incrédulos, tal como Jesús lo explicó en su arresto cuando les dijo a los líderes religiosos que lo venían a capturar: diariamente, mientras estuve con vosotros en el templo, no pusisteis vuestras manos sobre mí, pero esta es vuestra hora, el poder de las tinieblas. Las tinieblas no solo representan el poder del mal, sino que también, según las Escrituras, reflejan el destino de aquellos que practican el mal, el de Satanás, sus ángeles y todos los que rechazan la salvación que Jesús ofrece. En sus parábolas, Jesús advirtió sobre los siervos malvados que serían arrojados a las tinieblas, donde habría llanto y crujir de dientes. En la parábola de la puerta estrecha, exhortó a sus oyentes a esforzarse por entrar, pues una vez que el dueño de la casa cerrara la puerta, aquellos que quedaran afuera no tendrían otra oportunidad. Sin embargo, durante ese tiempo de tinieblas, Jesús guardó silencio. Fue el Cordero perfecto, tal como lo había profetizado el profeta Isaías, quien lo describió como el Cordero llevado al matadero, y como la oveja que ante sus esquiladores permanece muda, no abre su boca. ¿Alguna vez te has sentido completamente solo, abandonado por todos, incluso por Dios? Jesús experimentó esa desesperación. Un soldado romano, sorprendido por su grito, murmuró: ¿qué clase de hombre es este que clama a Dios en su agonía? Pero, en realidad, las palabras de Jesús no eran un grito de duda, sino una cita deliberada del Salmo 22, mostrando que incluso en su momento más oscuro, Jesús se aferraba a las Escrituras. En ese salmo leemos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? A pesar del sufrimiento, Jesús se dirigió a Dios
con un profundo clamor de fe, llamándolo Dios mío. Nos está enseñando a mantener nuestra fe y a aferrarnos a Dios, incluso cuando no comprendemos el propósito detrás de nuestros sufrimientos. Pero, aunque parecía que Dios había abandonado a su Hijo en ese momento, no fue un abandono eterno. Al tercer día, Dios lo resucitó. De la misma manera, nuestras pruebas y sufrimientos no son el final de la historia. En Cristo tenemos la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. El grito de desamparo de Jesús nos asegura que, aunque atravesemos el valle de sombra y muerte, Él está con nosotros y nos llevará hacia la luz. En la vida, nos enfrentamos a situaciones que nos dejan llenos de incertidumbre, preguntas sin respuestas y un sentimiento profundo de angustia. Muchas veces, ante nuestras crisis, nuestros valles de dolor, nuestras pérdidas y los golpes que nos da la vida, levantamos la mirada al cielo y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué perdí a mis seres queridos? ¿Por qué mis amigos se alejaron cuando más los necesitaba? La Biblia está llena de testimonios de hombres y mujeres que, en sus momentos de dolor, elevaron al cielo preguntas similares. Sin embargo, no siempre Dios explica las razones de nuestro sufrimiento, ni siempre tenemos una visión clara de sus propósitos divinos. No siempre hay una luz visible al final del túnel que nos dé un sentido o una dirección. Hay días en los que Dios guarda silencio. En el caso de Jesús, ya había sido abandonado por el pueblo, por los líderes, por los ladrones, y ahora también parecía ser abandonado por su propio Padre. ¿Por qué Dios abandonó a su único hijo en ese momento? Fue, quizás, por falta de amor, por desinterés, por una separación definitiva. Sin embargo, el porqué de Jesús tiene una respuesta profética. Aunque no era evidente en ese instante, el siervo sufriente profetizado por Isaías veía el fruto del penoso trabajo de su alma y quedaba satisfecho. Después de su sufrimiento vería la luz y quedaría satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Cuando atravesamos el valle del dolor, debemos mirar hacia la majestuosidad de Dios, no hacia la profundidad de nuestras heridas. Si nos enfocamos solo en nosotros mismos, el miedo y la desesperación se apoderarán de nosotros. Pero si dirigimos nuestra mirada hacia Dios, encontraremos paz incluso en medio de la tormenta. Jesús nos mostró que, aunque el sufrimiento es inevitable, la esperanza está en Él. El grito de desamparo que resonó en la cruz se convirtió en un mensaje de esperanza, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la resurrección está cerca. Examinemos ahora la quinta palabra pronunciada por Jesús desde la cruz. Tengo sed. La crucifixión era, sin lugar a dudas, la forma más cruel y atroz de pena de muerte. Después de ser brutalmente torturado, el condenado era clavado a la cruz, donde se le dejaba expuesto al calor abrasador del día. La sangre se derramaba sin cesar. Los calambres invadían su cuerpo, la asfixia lo asfixiaba, y la sed era insoportable. El Salmo 22 ya había predicho el sufrimiento extremo de Jesús. Mi fuerza se ha secado como un tiesto, y mi lengua se pega a mi paladar. En ese momento, un soldado empapó una esponja en vinagre y la acercó a los labios de Jesús. Un acto que, aunque aparentemente insignificante, estaba cargado de profundo simbolismo. En este instante todo comienza a cobrar un significado profundo. Jesús no solo estaba muriendo, sino que también estaba cumpliendo una segunda profecía escrita en el Salmo 69. Me pusieron hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. El cumplimiento de estas profecías demuestra que, incluso
En los momentos más oscuros, Dios tiene un plan y un propósito. Cada detalle de la crucifixión de Jesús ya había sido predicho, y cada uno de esos detalles se cumplió con una precisión absoluta. Esto nos da la confianza de que incluso cuando todo parece fuera de control, Dios sigue teniendo el control de nuestras vidas, trabajando en nuestras circunstancias, aunque no podamos ver el final del camino. Durante todo el proceso de arresto y muerte de Jesús, no hubo ni una sola queja de sus labios. No hubo protesta, no hubo súplica por misericordia. Todos sus sufrimientos fueron soportados con una calma solemne, tal como lo había anunciado el profeta Isaías. Como cordero llevado al matadero, y como oveja que ante sus esquiladores permanece muda, no abrió su boca. Hasta ahora hemos considerado el aspecto profético de este acto, pero ahora reflexionemos sobre el significado del agua en este contexto. En el Evangelio de Juan, el tema de la sed y el agua es recurrente. El primer milagro que realizó Jesús involucró agua, que fue transformada en vino en las bodas de Caná. De esa manera, Jesús se reveló como el Mesías. Más tarde, en su encuentro con la samaritana en el pozo de Jacob, Jesús le pidió agua, pero a cambio le ofreció algo mucho más precioso. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En Juan 5, Jesús sanó a un paralítico cerca del estanque de Betesda. En Juan 9, mandó a un ciego lavarse los ojos en el estanque de Siloé. En Juan 6, caminó sobre las aguas del mar de Galilea. Y en la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, cuando los sacerdotes vertían agua sobre el altar como símbolo de la venida del Mesías, Jesús se levantó y proclamó: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En la última cena, Jesús tomó una palangana de agua y de manera humilde lavó los pies de sus discípulos. Y en la cruz pronunció la palabra tengo sed, una sed profunda y real. Después de su muerte, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y de allí brotó sangre y agua, simbolizando la vida nueva que Jesús ofrece a través de su sacrificio. El agua de vida que Jesús nos ofrece no proviene de un pozo común, es un regalo divino, un don que solo el Mesías puede dar. Jesús, a lo largo de su ministerio, ofreció esta agua como un presente celestial, superior a cualquier agua que pueda provenir de la fuente más pura de la tierra. Cristo no solo satisface nuestra sed superficial, esa sed momentánea que todos experimentamos, sino que ofrece algo mucho más profundo. Él no elimina la sed de manera que solo calme la necesidad temporal, lo que limitaría el crecimiento espiritual. En cambio, Él nos otorga el don de su Espíritu, una fuente interna de satisfacción que provee de manera constante y espontánea, llenando nuestras almas de frescura y plenitud. A través de Cristo encontramos una satisfacción duradera que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de lo más profundo de nuestro ser, renovándonos continuamente. Ahora, profundicemos en la sexta palabra que Jesús pronunció desde la cruz: consumado es. No fue un susurro apagado, ni un lamento de sufrimiento, sino un clamor lleno de victoria. Para el creyente, consumado es, no es simplemente una declaración de Jesús, sino una promesa, una garantía de que todo lo necesario para nuestra salvación ya ha sido logrado. Imagina a un hombre prisionero, atrapado en una oscura cárcel, con pesadas cadenas que lo mantienen inmovilizado. Lucha con todas sus fuerzas para liberarse, pero sus esfuerzos son en vano. De repente escucha un grito: consumado es. Las cadenas se rompen, la puerta se abre y de repente se encuentra libre.
Así es la obra de Cristo para nosotros. Su sacrificio nos libera del pecado, nos abre las puertas del cielo y nos otorga la salvación. Es posible que nos preguntemos, ¿cómo puedo pagar todo esto? Pero la respuesta de Jesús sería clara: ya lo he pagado todo. Y nuestra respuesta debe ser vivir en gratitud, seguir sus pasos, amar como Él nos amó. La salvación es una obra consumada, no un camino que nosotros debamos construir desde la tierra hasta el cielo, sino el camino que Dios, en su infinita misericordia, abrió desde el cielo hasta la tierra. La salvación no depende de nuestras acciones ni de nuestros esfuerzos, sino de la obra completa de Jesús, quien vino al mundo, cumplió la misión que el Padre le encomendó y la llevó a cabo con perfección. Tenemos la salvación gracias a la obediencia plena de Jesús, quien se sacrificó en la cruz en nuestro lugar, cargando el peso de nuestra culpa y pagando por nuestro pecado. Al gritar, "Todo está consumado", Jesús nos aseguraba que ya no queda nada más que hacer. Su sacrificio es total y perfecto. No hay nada que podamos añadir a lo que Él ya ha logrado. Jesús se sometió completamente a la voluntad de su Padre, aceptando la muerte en la cruz para aniquilar la maldición que pesaba sobre nosotros, cumplir la condena que nos correspondía y redimirnos de la esclavitud del pecado. Gracias a la expiación de Cristo y su victoria sobre la muerte y la tumba, ya no experimentaremos jamás el peso del pecado, la gravedad de la maldición, el castigo del juicio divino, ni el terror de la muerte eterna y el infierno. Hemos sido absueltos, liberados y perdonados por medio de Jesús, nuestro sumo sacerdote. La salvación no se obtiene por obras, ni se gana por mérito humano. Es un regalo inmerecido de la gracia divina. No es una recompensa por nuestros esfuerzos, sino un obsequio generoso de Dios. No se trata de lo que nosotros hagamos por Él, sino de lo que Él ya ha hecho por nosotros. La fe, en este contexto, es como el brazo extendido de un mendigo que recibe el regalo de un rey. Jesús compró nuestra salvación a un precio inalcanzable, su propia sangre. No hay nada que podamos ofrecerle a cambio, porque Él ya proclamó que todo está consumado. Su obra es perfecta, completa y suficiente. No hay nada más que podamos hacer para ganar lo que ya nos ha sido dado. Solo debemos recibirlo con gratitud y vivir en la luz de este regalo divino. Ahora, llegamos a la séptima y última palabra que Jesús pronunció desde la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento, se escuchó un murmullo de uno de los soldados, quien observaba la escena con desdén y dijo: "Mira cómo cuelga, impotente", mientras otro, con una sonrisa sarcástica, preguntaba: ¿dónde está su Dios ahora? Pero Jesús, con su mirada fija en el cielo, no estaba derrotado. Con voz firme, clara y llena de poder, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A través de estas palabras, Jesús no solo estaba completando su misión, sino también aplastando la cabeza de la serpiente, venciendo al mal y sus fuerzas, y llevando a cabo la redención de la humanidad. Él, que había sido condenado y asesinado, entregó su vida por voluntad propia, cumpliendo el propósito para el cual había venido al mundo. La última oración de Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es tomada directamente del Salmo 31. En tus manos encomiendo mi espíritu, líbrame, Señor, Dios de la verdad. Este versículo era una oración común que las madres judías devotas enseñaban a sus hijos antes de que se acostaran a dormir, como una expresión de confianza y abandono en las manos de Dios.
Al añadir la palabra Padre a esta oración, Jesús no solo enfatiza una confianza profunda, sino también una seguridad plena, como la que un niño experimenta al descansar en los brazos de su Padre. Estas palabras, repetidas a lo largo de la vida, ahora se convertían en la última declaración de Jesús antes de su muerte. El sacrificio estaba completo, la lucha había terminado y la victoria estaba sellada. Esta escena nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos dispuestos a entregar todo en las manos de Dios, confiando plenamente en que Él tiene el control? Jesús nos enseñó que la verdadera fuerza no se encuentra en evitar el sufrimiento, sino en enfrentar la adversidad con una fe inquebrantable. Su entrega final fue un acto de completa rendición y absoluta confianza. No permitió que la muerte lo dominara. Por el contrario, dominó la muerte a través de su fe en el Padre. Además, en esta séptima palabra se cumple una profecía más. Según el calendario judío, el día comenzaba al atardecer y ya eran las 3 de la tarde. Era necesario que los cuerpos de los crucificados fueran sepultados antes de que terminara el viernes, pues el sábado comenzaba con el atardecer y ese día era de suma importancia. En la práctica romana, los cuerpos de los condenados eran dejados en la cruz hasta que fallecieran, lo cual podía tardar varios días. Tras la muerte, los cuerpos quedaban expuestos a los buitres, que los devoraban. Si se deseaba acelerar la muerte de los crucificados, los soldados rompían las piernas de las víctimas con un mazo de hierro. Este acto provocaba que no pudieran sostenerse sobre sus piernas y debido al esfuerzo extra, se asfixiaban. Juan, en su Evangelio, relata que los judíos, para evitar que los cuerpos quedaran colgados durante el sábado, le pidieron a Pilato que les rompieran las piernas a los crucificados. Los 2 hombres a los lados de Jesús fueron sometidos a esta tortura, pero cuando el soldado llegó a Jesús, descubrió que ya había muerto. La muerte de Jesús fue sorprendentemente rápida, pues la crucifixión era una de las formas más crueles y lentas de ejecución. Muchas veces, los condenados pasaban días en la cruz antes de fallecer. Al enterarse de la rapidez con la que Jesús había muerto, Pilato se sorprendió. Cuando José de Arimatea fue a pedir el cuerpo de Jesús para sepultarlo, Pilato quedó asombrado de que en solo 6 horas Jesús hubiera entregado su vida. Al estar ya muerto, las piernas de Jesús no fueron quebradas, lo que se realizó con el propósito de cumplir las Escrituras. Como se indicó en el Salmo 34, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Este acto no fue solo una casualidad, sino que fue un cumplimiento exacto de la profecía de que el Mesías no sufriría quebranto en sus huesos, reafirmando una vez más la perfección del plan divino. Jesús, al entregar su vida en este acto final, no solo completó la redención de la humanidad, sino que también cumplió cada detalle de las Escrituras, demostrando que nada de lo que sucedió fue al azar, sino todo parte de un plan eterno y divinamente orquestado. Recapitulemos el profundo significado de las palabras que Jesús pronunció en la cruz. En primer lugar, encontramos una palabra de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no solo intercedió por aquellos que lo torturaban, sino que también redujo su culpabilidad, ofreciendo perdón a quienes lo estaban crucificando. En segundo lugar, Jesús pronunció una palabra de salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. A través de estas palabras, ofreció vida eterna a un hombre que había vivido en la impiedad hasta su último aliento, demostrando que la salvación no se basa en méritos propios, sino en la pura gracia de Dios. La tercera palabra es un acto de cuidado. Mujer,
ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. En este momento Jesús confiaba el cuidado de su madre a Juan, mostrando su devoción filial hasta el último momento de su vida. Su amor por su madre no terminó con su sufrimiento, sino que se expresó hasta en su agonía. En cuarto lugar, escuchamos una palabra de angustia. Tengo sed. Jesús, siendo completamente humano y completamente divino, experimentó hambre, sed, agotamiento, dolor y angustia. No solo padeció estas sensaciones, sino que también las expresó de manera clara y directa. La quinta palabra es una expresión de desamparo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre tuvo que separarse del Hijo en ese momento, no por culpa del Hijo, sino para poder sostenernos a nosotros. Jesús, al ser hecho pecado por nosotros, experimentó el abandono para que nosotros nunca tuviéramos que enfrentarlo. La sexta palabra es una proclamación de victoria. Todo está cumplido. La cruz no fue un símbolo de debilidad, sino un signo de fortaleza. No significó derrota, sino la victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y Satanás. Jesús completó su obra redentora con estas palabras. La séptima y última palabra es de entrega total. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con esto, Jesús completó su misión y se entregó al Padre. Su obra redentora estaba terminada y nuestra salvación asegurada. Cada una de estas palabras responde a una parte fundamental de la gran pregunta detrás de la cruz. ¿Por qué era necesario que Jesús muriera? La respuesta se relaciona con varios temas: para satisfacer la justicia de Dios, para liberarnos de la muerte eterna, para derrotar a Satanás, para ofrecernos perdón de nuestros pecados y para justificarnos. Pero, en última instancia, todo se resume en una sola palabra: amor. Jesús murió por amor. El Padre entregó al Hijo por amor, un amor hacia ti y hacia mí. Dios, por su naturaleza, es amor. Y como Él es eterno, su amor es eterno. Este amor no comenzó en nosotros. No fuimos nosotros quienes amamos primero a Dios. Fue Él quien nos amó y nos atrajo hacia Él con su amor eterno. Con amor eterno te he amado, por eso te he mantenido mi fidelidad. Dios nos amó incluso antes de que existiéramos, antes de que el mundo fuera creado. Nos amó cuando aún no éramos más que una idea en su mente. Para el cristiano, la cruz no es solo un símbolo religioso, sino un recordatorio constante del amor redentor de Dios y del sacrificio supremo de Jesús. Nos desafía a vivir de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a buscar la justicia y la paz en un mundo lleno de injusticia y violencia. En última instancia, el legado de la cruz es una transformación personal, un llamado a vivir de una manera que honre el sacrificio de Jesús. Nos invita a compartir el amor y la gracia que hemos recibido con todos los que nos rodean. Por lo tanto, debemos abrazar el legado de la cruz con humildad y gratitud, reconociendo que a través de ella encontramos el camino hacia la verdadera vida, una vida en comunión con Dios y con los demás. Esperamos que, al terminar este video, te sientas inspirado a decir, como el apóstol Pablo: estoy crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Y esta vida que ahora tengo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así concluye el mayor discurso de la historia. Jesús pasó sus últimas horas en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Por la mañana fue clavado en la cruz, por la tarde llevaba una corona de espinas, por la mañana era enemigo de César, por la tarde
era amigo de Dios. Por la mañana fue despreciado por los hombres, por la tarde estaba en compañía de ángeles, por la mañana murió como un criminal en la tierra, pero por la noche vivió como un ciudadano del cielo. Jesús pidió perdón por aquellos que lo crucificaban diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo podemos aplicar este nivel de perdón en nuestras vidas? ¿A quién necesitamos perdonar hoy para liberarnos del peso del rencor? Al ladrón arrepentido, Jesús le prometió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros también tenemos la certeza de nuestra salvación, confiando en la promesa de Jesús de vida eterna con Él. Desde la cruz Jesús mostró su preocupación por su familia al decir: mujer, ahí tienes a tu hijo; hijo, ahí tienes a tu madre. Estamos atentos a las necesidades de nuestra familia y seres queridos. ¿Cómo podemos demostrarles nuestro amor de manera tangible? Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos nos sentimos alguna vez abandonados por Dios. Recordemos que Jesús también pasó por ese momento de oscuridad para que nunca estemos solos en nuestras tribulaciones. Jesús dijo: tengo sed. Esta simple frase nos recuerda su humanidad plena. Reconocemos nuestras propias limitaciones y necesidades humanas, y buscamos la fuente de agua viva en Jesús para saciar nuestra sed espiritual. Con su declaración: consumado es, Jesús completó su misión redentora. Ahora, como discípulos de Cristo, estamos llamados a cumplir nuestra misión. Vivimos con el propósito de glorificar a Dios en todas nuestras acciones. Finalmente, Jesús confió su espíritu al Padre, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al igual que Jesús, debemos confiar nuestra vida y nuestro futuro completamente a Dios, dispuestos a entregarle todo lo que somos y todo lo que tenemos. De esta forma concluye la primera venida de Jesús. El cristianismo profetiza su segunda venida, la cual es descrita en el libro del Apocalipsis. Este evento se predice 318 veces en la Biblia, lo que lo convierte en la profecía más mencionada, y es de gran relevancia para nuestros tiempos. El tiempo está cercano y creemos que Cristo viene pronto. Espero que este video haya sido de tu agrado y que te haya sido útil. No olvides que en este canal encontrarás más contenido que te ayudará a fortalecer tu relación con Dios y a crecer espiritualmente. Además, me encantaría que dejes un comentario compartiendo tu experiencia, haciendo alguna pregunta o sugiriendo un tema para los próximos videos. Estoy emocionado de leerte y responder todas tus inquietudes. Te agradezco profundamente por tu tiempo y atención. Que Dios te bendiga abundantemente y te cubra siempre con su protección. Nos vemos en el próximo video. Amén.